Supongamos que tenemos un cultivo microbiano en un bioreactor. En distintos momentos de tiempo, tomamos mediciones de la biomasa y la concentración de sustrato. Si graficamos estos datos de biomasa y sustrato contra tiempo, obtenemos una cinética tanto del crecimiento microbiano como del consumo de sustrato. Esto apunta a una pregunta: ¿cómo podemos, a partir de datos experimentales, obtener una estimación de los parámetros cinéticos, tales como la velocidad máxima de crecimiento específico y la tasa de rendimiento de biomasa a partir del sustrato? En esta serie de videos explicaré dos métodos numéricos para obtener un valor aproximado de estos parámetros. El primero consiste en estimar gráficamente una derivada. El segundo consta de realizar un análisis de ajuste de curva. En este video explicaré cómo se realiza una derivación gráfica mediante el método de áreas iguales. Empecemos con unas definiciones básicas. La velocidad con la que crece la biomasa en un cultivo, R de x, es igual al cambio de la biomasa, x, entre el cambio en el tiempo. Para el sustrato, su velocidad de reducción, Rs, se calcula como el cambio en la concentración de sustrato entre el cambio en el tiempo. Asimismo, podemos definir la velocidad específica de crecimiento microbiano como el valor de la velocidad de crecimiento por unidad de biomasa. Por último, la tasa de rendimiento de formación de biomasa a partir del consumo de sustrato se calcula como la división entre la velocidad de crecimiento de biomasa y la velocidad de disminución del sustrato. Ahora bien, si la gráfica de la biomasa con respecto al tiempo tuviera la forma de una línea recta, por ejemplo, durante la fase de crecimiento exponencial, en una escala semilogarítmica, podemos nosotros fácilmente calcular la velocidad de crecimiento como la pendiente de la línea recta, es decir, el cambio en la concentración de biomasa en dos puntos de tiempo entre el cambio en el tiempo. Sin embargo, cuando en vez de una línea recta el crecimiento microbiano tiene la forma de un polinomio, el valor de la velocidad deja de ser constante y es diferente para cada instante de tiempo. Veamos cómo podemos estimar el valor de la velocidad de crecimiento. Si tomamos dos puntos cualesquiera de la gráfica e imaginamos que siguen una línea recta, podríamos calcular la pendiente de la línea que corta ambos puntos y así obtener una estimación de la velocidad de crecimiento. Y si en vez de dos puntos tomáramos tres, digamos por ejemplo el tiempo inicial, el tiempo final y la mitad del tiempo de cultivo, y sacamos la pendiente de la recta que corta cada dos puntos, nuestra estimación de la velocidad mejora, porque estamos considerando los cambios en la velocidad que pudieran ocurrir en distintos momentos. Así, si aumentamos aún más el número de puntos, imaginamos líneas rectas que cortan cada dos puntos y sacamos sus pendientes, el intervalo de tiempo se va haciendo cada vez más corto, por lo que con nuestras estimaciones seremos capaces de ver con más detalle cómo va cambiando la velocidad en cada instante. Pero si quisiéramos obtener la estimación de la velocidad lo más precisa posible, las rebanadas de tiempo tendrían que ser infinitamente más cortas, lo cual nos acerca cada vez más a obtener el valor de la derivada de biomasa y la derivada de tiempo, a costa de tener que hacer cada vez más y más cálculos. Eventualmente esto deja de ser práctico. Por eso, en vez de calcular un número infinito de pendientes, haremos una estimación usando los intervalos de tiempo de nuestros datos experimentales. Empecemos con la biomasa. Primero, ocupamos calcular cómo va cambiando el tiempo y la biomasa de una medición a otra, digamos del instante anterior al instante actual. Como en el tiempo cero no existe un instante anterior, la diferencia podemos tomarla como cero. Pero para cada instante posterior, se calcula la diferencia entre el tiempo actual y el tiempo anterior, y la biomasa en el tiempo actual y en el tiempo anterior. Después, dividimos cada diferencia de biomasa, representada con la letra delta, entre cada diferencia de tiempo. Con esto tenemos nuestra primera aproximación a la velocidad. El método de derivación gráfica por áreas iguales pide entonces que agarremos los resultados de esta división y los grafiquemos de manera escalonada con respecto al tiempo. Después, se dibuja una línea curva sobre esta gráfica, de tal manera que en cada intervalo de tiempo, el espacio que se forma entre cada escalón y la curva tenga la misma área, tanto arriba como abajo de la curva. De esta manera, la curva aproxima el valor de la derivada de biomasa con respecto a la derivada del tiempo.
En otras palabras, el valor de la velocidad instantánea del cambio de biomasa. Visualmente, esto equivale a obtener el promedio entre dos de los valores de delta x entre delta tiempo, dado que la línea curva corta aproximadamente en el punto medio de estos valores. Tomando esto en consideración, nosotros podemos obtener una aproximación válida de la derivada usando solamente promedios, sin tener que hacer estas gráficas. Entonces, si tomamos el promedio entre el valor de la división de delta x y delta tiempo del instante actual y del siguiente instante de tiempo, obtenemos nuestro valor aproximado de la velocidad de crecimiento, Rx. A partir de este cálculo, podemos obtener la velocidad de crecimiento específico, la cual se representa con la letra griega mu, dividiendo nuestra estimación de la velocidad entre el valor de la biomasa en cada instante. Recordando que la velocidad específica de crecimiento es constante durante la fase de crecimiento exponencial, podemos aproximar a este parámetro buscando el valor máximo de nuestra velocidad de crecimiento específico. Para ello, se recomienda graficar los valores de mu y promediar aquellos que aproximen a un valor constante. Para la velocidad de sustrato, el procedimiento es exactamente el mismo. Primero, obtenemos la diferencia en la concentración de sustrato entre un instante de tiempo y el instante anterior, considerando de nuevo que en el tiempo cero el delta de sustrato será cero. Asimismo, utilizamos el mismo valor del delta de tiempo que ya hemos calculado. Después, realizamos la división entre el delta de sustrato y el delta de tiempo y calculamos el valor aproximado de la derivada, tomando el promedio del valor de la división de deltas en el instante actual y en el instante siguiente. Esta aproximada de la derivada será nuestro valor de la velocidad de consumo de sustrato. Por último, para calcular la tasa de rendimiento de biomasa con respecto al sustrato, tenemos que realizar la división entre la velocidad de crecimiento de biomasa y la velocidad de consumo del sustrato. Este valor debe ser constante, para lo cual se deben graficar los valores calculados y promediar aquellos que se aproximen a un valor constante. Siguiendo este método, se puede obtener una aproximación para el valor de los parámetros cinéticos de la velocidad máxima de crecimiento específica y la tasa de rendimiento de biomasa sustrato. Si bien los valores que se obtengan con este método no serán tan precisos como con otros métodos numéricos, este tiene la ventaja de ser fácil de realizar usando Excel o a mano utilizando una calculadora.